Amados hermanos, tengan todos ustedes muy buenos días. En esta mañana vamos a compartir el libro de Juan, por favor, capítulo 5. Juan, capítulo 5. Dice la palabra del Señor. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias. Bendice tu palabra, Dios, y háblanos, Padre Santo. Te pido tu bendición y tu ayuda, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor que para Dios no hay nada imposible. Y una de las cosas de las cuales podemos dar testimonio es que Dios es un Dios que sigue haciendo milagros hasta el día de hoy. Lo hizo en mi vida, en la vida de mi hija, en la vida de mi esposa y en la vida de muchas personas que creyeron en Él. Y que podemos dar testimonio que Dios es milagroso, conforme a su voluntad y conforme a sus propósitos. Esta historia de verdad es bien conmovedora porque allí habían ciegos, cojos, ¿no? Paralíticos, gente que estaba muy mal, ¿no? Y esperaban ese movimiento del agua para poder ser sanados, ¿no? Y dice que el que llegaba primero, ¿no? Este, era sanado, ¿no? De cualquier enfermedad que tuviese, cualquiera. No había este, otra enfermedad más terrible allí que la lepra, y sin embargo Dios se manifestaba así, ¿no? Sanando a estas personas. Y había, dice, un hombre allí que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años de enfermo, soportando su enfermedad, ¿no? Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Imagínate, ¿no? Que te pregunten a ti si quieres ser sano. Mira, ¿cuántos de nosotros estamos mal con el problema de las drogas y quisiéramos ser sanos, ya no consumir, ya no traicionar, no, 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 no dar mal testimonio, no dejar mal a nadie, ¿no? Sin embargo, muchas veces pasamos tiempo. Y la pregunta acá del Señor, ¿quieres ser sano de ese azote que tú tienes, de esa enfermedad que tú tienes? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Y el Señor no tuvo nada que ver con eso, lo sanó, ¿no? Lo sanó. Dice, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Cuando ocurre la sanidad de Dios en nuestras vidas, una de las cosas que tenemos que procurar dentro de nosotros es no pecar más. Esto es imposible, claro que es imposible. Siempre vamos a pecar, pero una cosa es pecar y otra cosa es pecar deliberadamente, practicar el pecado. Y eso es lo que Dios dice, ¿no? En Apocalipsis dice, el que es
injusto siga siendo injusto todavía. No hay problema. Si quieres seguir siendo malo, si quieres seguir haciendo tus cosas, no hay problema. ¿Quieres ser inmundo? Sigue siendo inmundo todavía. Pero que el que es justo practique la justicia. Y el que es santo, santifíquese todavía, ¿no? Eso es lo que nuestro Dios manda. Ahora este hombre se va a encontrar nuevamente con Jesús y el Señor le dice, ¿no? Mira, has sido sanado, ¿no? Considera lo que te estoy diciendo, has sido sanado. No peques más, después de 38 años, perdón, que estabas padeciendo, por fin has podido encontrar tu sanidad para ti, ¿no? Entonces, vete y no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Si uno no se santifica, pues te puede venir cosas peores. Y ojalá que eso no suceda contigo. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo, ¿no? Los judíos no entendían que el sentido del día de reposo, ¿no? Y ellos eran rígidos con su ley y no le encontraban el sentido verdadero, ¿no? Que era ayudar, bendecir, sanar, ¿no? A las personas. Y, y Jesús les respondió, verso 17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Si mi Padre trabaja, yo también trabajo, ¿no? No importa si sea día de reposo o no. Por esto los judíos aún más procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Él era Dios mismo, pero los judíos no lo entendían. Por eso dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No le recibieron. ¿Cómo puede ser este hijo de Dios si nosotros le conocemos, ¿no? A su mamá, conocemos a su papá? ¿Cómo va a decir que viene del cielo si es hijo del carpintero? Y eso es algo que ellos no lo iban a entender. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, verso 19, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Qué hermoso que tú y yo podamos pasar de muerte a vida. Sí, él era drogadicto, era así, era en el pasado. Dios lo cambió, Dios lo transformó, Dios lo sanó. Y lo maravilloso de este pasaje que es que Dios nos concede la vida eterna, ¿no? Y cuando partamos no vamos a ir a condenación, nos hemos pasado de muerte a vida. Termino el pasaje que dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero hemos recibido la bendición de Dios. Y también dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Si oyes la voz de Dios y le crees a Él, tienes vida eterna y has pasado de muerte a vida y no vendrás a condenación. Esa es la bendición que tenemos todos los hijos de Dios para la gloria y la honra de nuestro Dios. Oramos. Padre Santo, gracias Dios, porque tú nos sanas, Dios. Tú eres Dios
eterno, Dios de bendición, Señor, y queremos acercarnos a ti, Señor, y santificar nuestras vidas para que tú las uses para la gloria de tu nombre, para que no nos venga otra cosa peor, Dios, no pecar más contra ti y seguir adelante en nuestras vidas. Te agradecemos, Dios, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Que Dios me los bendiga ricamente. Muchísimas gracias. Será hasta otro pronto video, si Dios así lo permite. Muchas gracias.